Buenas noches, Lee. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. buenas noches, compañeros. Espero que hayan tenido un buen descanso. Les quería comentar, aún estoy en el proceso de terminar la calificación de su parcial. Yo espero terminar esta semana, voy más o menos por la mitad. Eh, Al momento las notas están oscilando alrededor de la nota promedio, perdón, hay bastante gente que eh, ha sacado 20 puntos o 19 puntos, pero la nota promedio oscila alrededor de 14 y pico, y eso generalmente termina subiendo como un punto al final de todo por por los puntos que se le dan a algunas personas por procedimiento. Entonces, yo espero que esta semana ya lo tenga disponible. Las personas que me lo mandaron si alguien me lo mandó por correo electrónico, sí se los voy a aceptar, siempre y cuando lo hayan enviado pues en un tiempo razonable después del, de la hora en que terminó el parcial. Eh, no sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario antes de que iniciemos con la clase del día de hoy. Fernanda, creo que tiene prendido su micrófono. Perdón, licenciado. No tenga pena. Bien, compañeros, entonces vamos a dar inicio el día de hoy a la clase. Vamos a continuar con el tema de la unidad 4, que tiene que ver con la política fiscal, ¿verdad? En la última clase donde estuvimos discutiendo, estuvimos hablando sobre carga tributaria. No sé si recuerdan ustedes que hablamos sobre carga tributaria, compañeros. ¿Qué era la carga tributaria? Licenciado, yo recuerdo que la carga tributaria es un porcentaje del PIB que el gobierno toma. Es lo que el gobierno percibe de los impuestos, ¿verdad? O visto Ujú. desde otro punto de vista, es el porcentaje del PIB que los ciudadanos le pagamos al gobierno central en concepto de impuestos, ¿verdad? Compañeros, permítanme, solo me estoy quedando sin batería, denme un segundito, solo voy a traer mi cargador que lo tengo en otra parte de la oficina. Gracias por su paciencia, compañeros. Bueno, entonces hablábamos de que la carga tributaria se refiere al porcentaje de los ingresos o del porcentaje del PIB, perdón, que los ciudadanos pagan en concepto de impuestos, ¿verdad? Y en la clase anterior discutíamos
de que la carga tributaria de Guatemala es una carga tributaria inusualmente baja, ¿verdad? La carga tributaria de Guatemala es inusualmente baja, ¿verdad? Estos acá son datos al 2021, pero el valor se mantiene, ¿verdad? A la larga, lo que nosotros podemos ir observando acá es que los porcentajes son alrededor del 10%. Si lo comparamos con el resto de Centroamérica, podemos ver que Guatemala se mantiene en un nivel bastante bajo, ¿verdad? El único país en Centroamérica con una carga tributaria inferior a la de Guatemala es Panamá. Sin embargo, si recuerdan esta discusión, cuando vimos los tipos de ingresos de gobierno, Guatemala percibe alrededor del 95-96% de sus ingresos de fuentes tributarias, mientras que Panamá recibe menos de la mitad, ¿verdad? Ellos reciben mucho más ingreso de fuentes no tributarias, específicamente del funcionamiento del Canal de Panamá, ¿verdad? Entonces, el tema de carga tributaria en Guatemala es visto como uno de los aspectos negativos en cuanto a la gestión de política fiscal, ¿verdad? Generalmente se considera que un país que con una carga tributaria así de baja, especialmente uno que no percibe ingresos de otro tipo de fuentes, es un país donde hay problemas de gobernanza, ¿verdad? Es decir, hay muchos problemas en términos de lo que los países pueden, de la cantidad de impuestos que se evaden en los países, ¿verdad? Y ese es uno de los problemas de Guatemala, ¿verdad? El tema de la carga tributaria. ¿Por qué es que nosotros desearíamos tener una carga tributaria más alta? Pues básicamente esto es lo que le permite al gobierno funcionar, y el nivel de ingresos del gobierno va a corresponder generalmente con la calidad de servicios públicos que pueda brindar. En el caso de Guatemala, generalmente hay una problemática en términos de poder percibir mayores ingresos, que hay una percepción muy negativa en términos de calidad del gasto, ¿verdad? Y hasta cierto punto es merecida, ¿verdad? Se considera que el gobierno no utiliza adecuadamente los impuestos o los ingresos que percibe, y que consecuentemente, pues, generarle mayores ingresos solo va a provocar de que pues se malutilice una mayor cantidad de dinero, ¿verdad? Pero sí, definitivamente un país como Guatemala que tenga una cantidad de una carga tributaria así de baja, pues limita la calidad de servicios que se pueden esperar de los entes gubernamentales que lo prestan. No sé si hay alguna duda o algún comentario con esto, compañeros, antes de que avancemos al siguiente tema. Muy bien, compañeros. Si nosotros vemos acá en estos cuadritos donde vemos el nivel de ingresos, solo voy a mover un poco a la izquierda para que se vea mejor. Donde vemos el nivel de ingresos, están acá. Y nos remontamos al principio de la unidad, donde vemos el nivel de gasto, se ubica por acá. Nos debería llamar la atención el hecho de que los gastos son mayores que los ingresos para todos los años, ¿verdad? Esto nos dice que Guatemala es un país que opera con un déficit presupuestal o déficit fiscal, ¿verdad? Este es el nombre de este fenómeno. Y esto llamamos cuando los gastos de gobierno exceden los ingresos del gobierno, ¿verdad? Ahí estamos nosotros en una situación de déficit. Un superávit es cuando los ingresos superan a los gastos, y un presupuesto equilibrado sería donde estos fueran iguales, ¿verdad? Pero Guatemala y la mayoría de los países del mundo operan bajo un nivel de déficit. Esto quiere decir que el gobierno pues se ve obligado a buscar y obtener financiamiento
para poder fondear o financiar los programas y proyectos que desea ejecutar, ¿verdad? Generalmente nosotros el nivel de déficit lo medimos como un porcentaje del PIB. Específicamente se mide como un porcentaje del PIB nominal. Acá en esta gráfica que tenemos los datos del 2016 al 2021, el 2020 y el 2021 realmente son años anómalos para Guatemala. Guatemala muy rara vez mantiene un nivel tan alto como el observado acá de déficit presupuestal. El déficit presupuestal de Guatemala generalmente oscila alrededor del 1 al 2%. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero eso es en términos generales lo que el déficit presupuestal de Guatemala llega a ascender. Por lo general, el consenso a nivel internacional y en términos de evaluación de riesgo país es que este es un nivel aceptable, de hecho es considerado hasta bueno. Cuando nosotros vemos y leemos las evaluaciones que se hacen de riesgo país, Guatemala por lo general recibe una calificación favorable en términos de gestión de deuda pública. Esto quiere decir que Guatemala no es un país altamente endeudado, ¿no? El déficit acá nosotros lo podemos ver manifestado como un porcentaje del PIB que oscila alrededor del 2%, y esto es, como les digo yo, generalmente lo que se considera aceptable, especialmente para un país con las características de Guatemala. No sé si tienen alguna duda o algún comentario con esto, compañeros. Licenciada, una pregunta. ¿Esa gran baja que hubo en el PIB del 2020 al 2021 fue un efecto de la pandemia? Es correcto, sí. Mira, aquí tenemos dos efectos, ¿verdad? Número uno, el PIB se contrajo, ¿verdad? Entonces, si usted ve esto de acá al final es un ratio, ¿verdad? Es decir, es una razón, es una simple división, ¿verdad? Entonces, si lo vemos en un Excel, puede observar el efecto que ocurre acá. Supongamos que el déficit de un país cualquiera, fuera de... Voy a agrandar esto ligeramente acá. Supongamos que el déficit de un país fuera de menos 50, ¿verdad? Y su PIB fuera de su PIB fuera de 1000. El déficit de ese país sería equivalente al 5%, ¿verdad? Si el déficit aumenta porque el gobierno gasta más dinero y el PIB se contrae, este ratio necesariamente va a incrementar, ¿verdad? Entonces digamos que el déficit aumentará a menos 65 y el PIB ahora es 900. Y aumenta a 7.2, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros vemos acá y es un efecto directo de la pandemia, ¿verdad? Por eso le digo yo que esos son 2 años que son realmente anómalos y que esta gráfica pues se ve de la misma forma básicamente en todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pandemia causó un efecto doble. Uno, causó provocó que los gobiernos tuvieran que incrementar el gasto para hacerle frente a la pandemia, ¿verdad? Sea esto en brindar apoyo a las personas que no podían trabajar porque los negocios donde trabajaban estaban cerrados, eh, incrementando gasto en hospitales y en centros de salud, y haciendo compras de vacunas, ¿verdad? Entonces, esos tres gastos pues se suman. Y por otro lado, los efectos de la pandemia se sienten en términos de contracción de actividad económica. Entonces, lo que usted observa acá es el efecto anómalo de la pandemia, ¿verdad? Estos años de acá son mucho más consistentes con lo que generalmente se observa en Guatemala, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda, compañeros, o algún otro comentario ahí. Gracias, licenciado. Licenciado, en ese efecto también que para este año se redujeron varios presupuestos como los escolares, los médicos, para poder nivelar
esa baja que hubo. Muy bien, compañeros. Aquí vale la pena realizar una separación entre lo que es déficit y lo que es deuda pública, ¿verdad? El déficit presupuestal o déficit fiscal es un resultado negativo, es decir, un resultado en donde la deuda, o perdón, el gasto de gobierno en un año particular es mayor al ingreso en un año particular, ¿verdad? Y esto provoca, perdón, esto provoca que el gobierno se vea obligado a obtener financiamiento. La deuda pública es el acumulado de todos los déficits y todos lo que el gobierno debe, ¿verdad? Entonces, ese es un stock que se acumula año con año, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la deuda pública consiste en el valor total de los bonos que el gobierno emite, así como los préstamos que tiene pendientes de pago, ¿verdad? Que tienen un monto de capital positivo. Y entonces, de alguna manera nosotros podemos pensar en la deuda pública como el acumulado de todos los déficits, ¿verdad? Sin importar en el año en que estos hayan sido generados. Por ejemplo, en la institución donde yo trabajo, nosotros tenemos bonos que el gobierno central emitió, que los emitió en el 2015, 2016 y cuyo vencimiento es en el 2050, ¿verdad? Entonces, eh, el tema de la deuda pública, aquí, aquí se refiere a eso, ¿verdad? Entonces, deuda y déficit no son exactamente lo mismo. La deuda es un término que acumula todos los déficits, ¿verdad? La deuda pública puede ser categorizada de diferentes formas, ¿verdad? Cuando hablamos de bruto, hablamos del total. Cuando hablamos de deuda pública neta, significa la deuda que está en manos del público general, las instituciones bancarias y entidades del exterior. ¿Qué se excluye de la deuda pública neta? Pues se excluye aquella deuda pública que está en manos de entidades públicas, ¿verdad? Es decir, que hay entidades no centralizadas que tienen, y también hay fideicomisos que tienen un portafolio de inversiones que incluye títulos de deuda del gobierno central. Entre ellos, por ejemplo, está el plan de prestaciones de la Universidad de San Carlos, está el IX, hay fideicomisos públicos que tienen esto mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se tiene ahí? Pues ahí lo que se tiene son instrumentos de deuda que estas instituciones han obtenido y que tienen un rédito mensual, ¿verdad? Entonces, el diferencial entre pública y neta consiste en esa diferencia, ¿verdad? La deuda interna que es otra forma de catalogarlo, ¿verdad? Es la deuda que está en manos de instituciones y ciudadanos del mismo país, sean estas públicas o privadas, ¿verdad? Mientras que la deuda externa se refiere a la que está en manos de instituciones o individuos de otro país, ¿verdad? La deuda puede ser medida en términos absolutos, pero generalmente la deuda también debe ser evaluada como porcentaje del PIB. ¿Por qué creen ustedes, compañeros, que la deuda debe ser evaluada como porcentaje del PIB? Porque la deuda se debe a que los impuestos no fueron suficientes y los impuestos son del PIB. Correcto. Pero además de eso,
la deuda debe tomar en cuenta el tamaño de gobierno y economía dentro de la que funciona, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si tomamos la deuda de, qué sé yo, de Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos probablemente es sin importar, permítame compañeros, me mandaron un WhatsApp y voy a responder. Disculpen, compañeros, que me está escribiendo mi jefe. La deuda debe considerar el tamaño, ¿verdad? La deuda de Estados Unidos es grandísima, ¿verdad? En en términos nominales, ¿verdad? Entonces, por eso se debe tomar como en relación al PIB, ¿verdad? Aquí podemos ver la información o la estructura de la deuda de Guatemala. Vamos en términos nominales y como porcentaje del PIB, ¿verdad? Generalmente, y nuevamente aquí les vemos, o voy a hacer referencia a cuestiones de riesgo país. Generalmente, la gestión de la deuda pública en Guatemala es vista como un aspecto positivo al evaluar a Guatemala como país, ¿verdad? Porque Guatemala tiene alrededor del 35% de su PIB como porcentaje de deuda, ¿verdad? Y si lo venimos, los años de pandemia son los que nos crean bastante alza acá, ¿verdad? Eh, Porque veníamos oscilando alrededor del 25%. Generalmente se considera que 40% es un nivel adecuado de endeudamiento para un país de las características de Guatemala, ¿verdad? Entonces, pues muchas veces nosotros podemos escuchar en prensa o leer sobre temas de deuda y pensar que Guatemala es un país sobreendeudado y realmente ese no es el caso, ¿verdad? El caso es que Guatemala tiene una estructura de deuda pública bastante sana, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Cuando generalmente se hacen evaluaciones de riesgo país de Guatemala, donde pues se toma una visión integral de los potenciales fuentes de riesgo de impago del gobierno, el nivel de endeudamiento generalmente no es considerado uno de estos, ¿verdad? Lo que podemos observar es también la estructura de deuda pública, ¿verdad? Guatemala cada vez más concentra un valor de deuda interna mayor que externa, ¿verdad? Es decir, cada vez el porcentaje es mayor interna. Y esto es de alguna manera otro aspecto que es deseable, ¿verdad? Es decir, idealmente un gobierno como el de Guatemala, ¿verdad? Quiere mantener la deuda interna más que externa. ¿Por qué creen que es eso, compañeros? ¿Puede repetir, licenciado, la pregunta? ¿Por qué Guatemala quisiera más deuda interna que externa? ¿O por qué cualquier país así que... Hay generalmente dos razones principales. Adelante. No sé si alguien levantó la mano, compañero.
Muy bien, pues la principal razón es porque eso limita riesgos provocados por, eh, por tipo de cambio, ¿verdad? La deuda externa está denominada en dólares, es decir, esto de acá Guatemala tiene que comprar dólares, entonces ante un deterioro del tipo de cambio, pues el monto de deuda se va a multiplicar, ¿verdad? Porque si Guatemala debe 10.000 millones de dólares, por ejemplo, y el tipo de cambio se va a 9, entonces eso se va a volver 90.000 millones de quetzales, ¿verdad? Entonces, sin incrementar el stock de deuda, podemos incrementar el monto nominal que tenemos que terminar pagando, ¿verdad? Entonces, es bien importante el evaluar los factores de tipo de cambio, ¿verdad? Eh, porque el tipo de cambio, pues si bien, y eso lo vamos a ver en la siguiente unidad, pero si bien la banca central tiene alguna capacidad de actuar sobre ello, eh, pues no está enteramente de su control y la banca central no le responde directamente al gobierno central, ¿verdad? Eso es uno. Y la segunda razón, compañeros, es que pues a la larga, si el gobierno le está pagando intereses, pues es preferible que le pague intereses a otras entidades dentro del mismo país, ¿verdad? Porque idealmente pues eso va a servir para que se vuelva a inyectar dentro de la misma economía, ¿verdad? Digamos que si ustedes, digamos el Ministerio de Finanzas tiene un programa de pequeños inversionistas, ¿verdad? Donde usted como individuo puede invertir, creo que son desde 100.000 quetzales y le rinde más o menos el 6%. Si usted entra a ese programa y compra bonos, eh, el gobierno le va a pagar a usted 6%, digamos 6.000 quetzales al año. Bueno, esos 6.000 quetzales usted generalmente se los va a gastar dentro del mismo país, ¿verdad? Y eso va pues mantener algún dinamismo dentro de la economía. Entonces, por esta razón sería preferible que los gobiernos o que un gobierno como el de Guatemala mantuviera la deuda interna más que externa, ¿verdad? No sé si hay alguna duda o algún comentario, compañeros. Muy bien, compañeros. Entonces, si quieren, vamos a revisar un pequeño. Vemos aquí en el mapa los niveles de endeudamiento como porcentaje del PIB, ¿verdad? Podemos ver que Guatemala tiene, esto está un poco desactualizado, ¿verdad? Ah, no, bueno, sí, porque creo que este solo considera bonos, no considera préstamos. Pero, por ejemplo, Guatemala, Estados Unidos tiene más del 100% de su PIB en endeudamiento. Japón, que es el país más endeudado del mundo, tiene 237% de su PIB. Eh, Incluso en Europa vemos Francia tiene 98, España 95, Portugal 117, Italia 135, el Reino Unido 80%, ¿verdad? Mientras que podemos ver que Guatemala mantiene un endeudamiento como porcentaje de su PIB, aquí lo mantiene como en 27%, pero que es un endeudamiento de los más bajos, no solo de la región, ¿verdad? Sino de los más bajos del mundo, ¿verdad? Realmente que es un nivel de endeudamiento bastante bajo el que tiene Guatemala y por esta razón es considerado como un aspecto positivo en términos de gestión de la deuda pública, ¿verdad? Entonces, no sé si con este tema de déficit y deuda queda alguna duda, compañeros.
En el chat no hay ninguna duda, licenciado. Ok. Muy bien. Licenciado, perdone, Sí. por favor, ¿podría indicar nuevamente qué es el déficit? El déficit es cuando en un año en particular, en cualquier ejercicio fiscal, hay más gastos que ingresos. Entonces, Guatemala funciona bajo déficit fiscal todos los años, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, en 2021 los gastos fueron 90,000 millones de quetzales y los ingresos 82,000 millones de quetzales. El déficit fueron esos más o menos 8,000 millones de quetzales de diferencia. Licenciado, disculpe, ¿y el superávit? Superávit, pues superávit pasaría en la situación hipotética donde los ingresos fueran mayores que los gastos. Ya, gracias. En Guatemala no ha ocurrido, por lo menos o sea, yo nunca he observado un dato en un año en el que Guatemala haya funcionado con superávit, entonces no les sabría decir, pero sí, a eso nos referimos con superávit y déficit. Licenciado, y en el caso de que existiera un superávit, ¿qué hacen con ese dinero que queda de más? Pues lo podrían usar en el siguiente ejercicio fiscal, entonces pues hacer ese ejercicio fiscal siguiente. Imagino podrían utilizarlo para algún tipo de ahorro, algún gasto extraordinario para el cual no se haya tenido oportunidad de realizar, o podrían invertirlo en instrumentos financieros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podrían prestarle a gobiernos de otro país y recibir rendimiento para tener una fuente de ingreso, ¿verdad? Muy bien, gracias. Licenciado, en la actualidad hay países que generen superávit. De vez en cuando hay algún país que genere, pero no es la norma. Por ejemplo, así como Estados Unidos durante el gobierno de Bill Clinton tuvo como 2 años donde generó un superávit y lo utilizaron, por ejemplo, para rebajar la deuda. Eso es otra de las opciones que hacer con el superávit, ¿verdad? Hacer abonos a capital de deuda para reducir el porcentaje de deuda pública. Pero generalmente es muy raro que los países funcionen con superávit. Licenciado, y a la hora que la deuda sea muy alta, afectaría lo que es la moneda, el valor de la moneda. ¿A qué se refiere con el valor de la El moneda? valor de la moneda más que todo frente al dólar, porque yo veo que usted dice que El Estados tipo Unidos de está súper endeudado, pero la moneda de ellos es bien estable. el Estable tipo de cambio. prácticamente a nivel mundial, casi todos se comparan con ellos y siempre está casi arriba de todos el cambio. Sí, miren, podría afectarlo, pero indirectamente. Ahí hay dos cuestiones, ¿verdad? Uno, que el tipo de cambio refleja la relativa estabilidad, perdón, o la relativa escasez o abundancia de una moneda frente a otra, ¿verdad? Entonces, ese es la cuestión ahí, ¿verdad? Entonces, eh, un nivel de endeudamiento muy alto, particularmente un nivel de endeudamiento aquí en Guatemala de endeudamiento externo, perdón, en particular, causaría un incremento en el tipo de cambio, porque el gobierno demandaría eh, más, más dólares para poder efectuar esos cambios, ¿verdad? Entonces alteraría el mercado interno, porque al final el gobierno igual tiene que comprar dólares del mismo, ellos no pueden imprimir dólares, ¿verdad? Entonces ellos igual tienen que irlos a comprar al mercado. Entonces si ellos empiezan a demandar más y más dólares, eso va a causar un aumento en el tipo de cambio. Entonces sí tendría un impacto en términos eh, de deuda externa, sería más un impacto directo, ¿verdad? Ahora, en términos de deuda interna, pues tendría que ser más un impacto indirecto, ¿verdad? Si los inversionistas locales
perciben de que el gobierno no va a poder pagar sus deudas, ¿verdad? Entonces, probablemente buscarían instrumentos en dólares, lo cual pues terminaría causando ese mismo efecto, ¿verdad? Pero en el caso de la deuda externa, sí provocaría un deterioro del tipo de cambio porque incrementaría la demanda de dólares. Licenciado, en el chat pregunta Edson Marroquín, que ¿qué entidad regula los préstamos internos que realiza el Estado? ¿Qué entidad regula? Bueno, el Estado, la deuda interna del Estado no se gestiona a través de préstamos, se gestiona a través de bonos. Los encargados de realizarla son el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, si nos vamos, y por cierto, todos los datos acá los sacan del Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Pero si buscamos acá MinFin, ellos son los que emiten la deuda pública y los que establecen las condiciones, ¿verdad? Entonces, estadística, situación financiera. Aquí está, mira. ¿A quién le debemos? Entonces, por ejemplo, así como la deuda interna, a ver si tienen algún lado donde lo tengan descrito. Entonces, si ve aquí usted la deuda interna de Guatemala, son alrededor de 121 mil millones de quetzales, ¿verdad? Eso está colocado en bonos. Y esos bonos son, quiero ver si por aquí alguna, estos bonos internos que también se conocen como certibonos, ¿verdad? Pero básicamente como funciona es que el Ministerio de Finanzas emite, aquí están por las fechas de vencimiento, se lo voy a agrandar un poquito. Pero, por ejemplo, digamos, el Ministerio de Finanzas emite tiene vigentes, digamos, 12,000 millones de quetzales en bonos en mercado local. Tiene otros 1,200 millones de dólares en bonos, 1,200 millones de quetzales, perdón, en bonos en dólares del mercado de Guatemala y otros 7,000 en bonos en el mercado exterior, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Finanzas los emite y las personas e instituciones nacionales compran esos bonos, ¿verdad? Pero no, generalmente la deuda interna no se gestiona a través de préstamos. Supongo que hay más de algún préstamo debe haber con algún banco del sistema, ¿verdad? Pero por lo general es deuda bonificada, ¿verdad? Entonces lo que ellos hacen es emitir un instrumento de renta fija, es decir, un instrumento con un bono que dice, si este bono tiene un valor nominal de, qué sé yo, 100 millones de quetzales, yo le pago el 5% anual de aquí al vencimiento, y el vencimiento es en el 2010, perdón, 2026 o 27, etcétera. Y así es como va funcionando ahí. No sé si eso le responde su duda, compañero. Sí, licenciado, gracias. Sí, entonces la deuda de Guatemala no es una deuda principalmente de préstamos, ¿verdad? Es principalmente una deuda de bonos. Incluso la deuda externa es principalmente de bonos, como vimos ahí, digamos, la deuda externa de Guatemala son 5 millones son 5 millones de dólares en préstamos y 22 en bonos, ¿verdad? O algo así. Más o menos, yo creo que esto de acá no está considerando toda la deuda, pero sí, principalmente la deuda de los gobiernos se canaliza a través de bonos, no a través de préstamos. Y es el Ministerio de Finanzas el encargado de ejecutarlo. Y este tema de la bonificación o los préstamos, pues
ambos tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Generalmente el préstamo va a tener un mayor candado, va a tener que pasar por, eh, por el Congreso y va a tener un destino específico, ¿no? Mientras que la deuda bonificable no tiene un destino específico, sino que puede ser utilizada para el financiamiento del Estado en general, ¿verdad? Licenciado, la unidad que estamos viendo es el crecimiento económico, capítulo 11. No, estamos viendo la unidad 4 es sobre finanzas públicas, caracterización y estructura de las finanzas públicas, capítulo 17 del libro, creo que está eso. Ok. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda, compañero. Muy bien, si no hay más dudas, compañeros, por acá dejaríamos la clase del día de hoy y nos vemos el día miércoles. Buenas noches, Buenas noches, Lick. Feliz noche, Lick. Buenas noches.